Exégesis del Nuevo Testamento, Unidad 2, Clase 2, Video 1. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de Marcos. Ya hablamos un poco sobre las cartas, hicimos una introducción al estudio de las cartas. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio y un pequeño análisis del Evangelio de Marcos, pero es solo una introducción porque los textos están allí y los colocamos para que puedas leer. Indicamos algunas lecturas recordando que es esencial el libro de Exégesis del Nuevo Testamento de V. Wagner. Él te va a auxiliar y necesitas de él. Lo tenemos en la biblioteca virtual y en la biblioteca física. Puedes utilizarlo, si puedes comprarlo, cómpralo porque es una herramienta que te va a acompañar por el resto de la vida. Análisis del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es uno de los principales descubrimientos de investigación crítica sobre el Nuevo Testamento. A inicios del siglo XIX surgió la llamada cuestión sinóptica, que trataba de explicar las semejanzas y diferencias existentes entre los tres primeros evangelios. Entonces hoy vamos a estudiar detalles del evangelio del discípulo Marcos. Evangelios sinópticos son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Juan vas a percibir que es bastante diferente. Los asuntos, los caminos, el desarrollo, el lenguaje es diferente de los tres primeros. Vamos también a llegar a Juan, pero por el momento vamos a focalizarnos en Marcos, ya transmitiendo que él hace parte de esos evangelios sinópticos porque tienen un mismo hilo. Sinópticos porque tienen una visión común, parten de un mismo punto de vista, los tres. Entonces se llegó a la conclusión que Marcos era el evangelio más antiguo, y tanto Mateo como Lucas lo habían utilizado para componer sus respectivos relatos sobre Jesús. Entonces Marcos está allí, Mateo y Lucas con sus experiencias también. Vamos a encontrar Hechos de los Apóstoles, escrito también por Lucas. El Evangelio de Mateo y Lucas parece que observan, los historiadores lo dicen así, observan a Marcos y van aprovechando lo que Marcos habló y con sus experiencias particulares van haciendo su versión del Evangelio, su respectivo Evangelio. Entonces tienen mucha cosa en común entre los tres. Lo que encuentras en uno normalmente lo vas a encontrar en los otros. Los historiadores dicen que Marcos es el primero, es el más antiguo, el primero que fue hecho. Existen autores que defienden que Marcos se basó en una fuente aramea. La característica de Marcos es que habla para una comunidad de Judea, de Galilea. El tema que él usa todo el tiempo es focalizado para esa comunidad. Diferente que cuando hablamos de las cartas, Pablo para los romanos, para los gálatas, escribe para cada comunidad. Está direccionado para cada comunidad. Aquí encontramos a Marco también escribiendo para una comunidad, hablando de los problemas de esa comunidad, enseñando cómo podría libertarse de la opresión de la cual estaba siendo víctima por los romanos. Entonces la composición del Evangelio de Marcos fue resultado de una tradición originada por Pedro en Roma entre los años 40 y 70. Entonces, autores defienden que Marcos se basó en una fuente aramea y después que la composición del Evangelio fue el resultado de una tradición originada por Pedro en Roma. Entonces se dice que Marcos, acompañando a Pedro, escribió a partir de esa tradición que Pedro tenía. Y tal vez Pedro hablaba contando las historias de Cristo, Marcos fue anotando y escribiendo. Para
aclarar mejor los evangelios sinópticos. Tres tiempos de la formación de los evangelios sinópticos. Las dos fuentes. Tenemos dos posibilidades. La solución más defendida, considerada como la única válida por algunos exégetas, pero que no resuelve todos los problemas. Es la solución. Hay una teoría de que de los tres evangelios fueron escritas en dos fuentes. La primera, Marcos. Ya lo dijimos. El primero a ser escrito y el que Lucas y Mateo tenían en sus manos como fuente. Tal vez sea anterior a Quelle. Es un término alemán que quiere decir fuente. Y la segunda fuente es el propio Quelle. Constituye una fuente para el material común a Mateos y Lucas, pero que no aparece en Marcos. Entonces Mateos y Lucas toman de Marcos y de la fuente Quelle y forman sus respectivos evangelios. Esas son las teorías que existen. Los evangelios son los sinópticos, son los tres evangelios que miran desde un mismo punto de vista. Y con relación a las fuentes, existirían dos. Marcos, que es una fuente para Mateos y Lucas, y la otra fuente es la fuente Quelle, que es un término alemán que quiere decir fuente, y los investigadores alemanes dijeron que a partir de allí se pasó a considerar, debe considerarse esta posibilidad. Entonces, entramos al Evangelio de Marcos y vimos que él pertenece a esa categoría de los evangelios sinópticos. Vimos también que existen las fuentes, la posibilidad de dos fuentes, la primera que es Marcos para Lucas y Mateo, y la teoría alemana, Quelle, que es otra fuente. Continuaremos hablando del Evangelio de Marcos.